escritorio en donde tengo mis presentaciones. Y si alguien me puede decir por dónde nos quedamos, porque ahora se me confundieron con las demás clases. Creo que íbamos ya por las etapas del derecho romano, ¿verdad? Más o menos por ahí. Ley de las 12 tablas. Ah, muy bien. Vamos a buscar entonces en donde esté la presentación y ahorita les comparto. Aquí está. La ley de las 12 tablas. Muy bien, vamos a ver. Bueno, por aquí nos vamos a quedar. ¿Qué manda? Bien, entonces compañeros les comparto mi escritorio, me dicen si lo pueden ver. Y si se ve, vamos a ver, estamos en derecho, fuentes del derecho, pero nosotros estamos aquí. Bien, más o menos nosotros habíamos empezado nuestra clase la semana pasada y recuerdo que quedamos en que sí había tenido el derecho romano un amplio periodo y que se dividió en 3 etapas, refiriéndonos exclusivamente al derecho romano. Al momento me refiero a cómo vamos a darle admitir a los compañeros que están en la cola, permítanme. Entonces, aquí es. Habíamos quedado que el derecho romano tuvo estas etapas de esta manera. Y para cada una de las épocas en que el derecho romano se desarrolló, explicamos que tuvo su propio desarrollo en cuanto al derecho sustantivo y por eso toma ese derecho romano el nombre de la época al que perteneció. Así tendríamos lo siguiente, que hubo una época arcaica, la época clásica, la época posclásica, y entonces el estudio del derecho en la época arcaica, pues ya la gente le dice derecho romano arcaico. Luego está la época clásica, pues el derecho romano clásico, dicen las personas. Los estudiosos al derecho romano que se desarrolla durante la época posclásica, pues le dicen derecho romano posclásico o de la de la época posclásica. En cuanto nosotros vemos aquí en esta tabla, yo quisiera hacer una observación. Hay una diferencia entre esto que está en la columna de en medio y esto que está colocado en la columna a un lado derecha de sus pantallas, de izquierda de sus pantallas, derecha suya, ¿verdad? Dice del procedimiento, porque efectivamente al derecho arcaico, al derecho clásico, al derecho posclásico, a cada uno le correspondió un procedimiento diferente. ¿Por qué se habla de procedimientos? Permítanme que tengo aquí en la conciencia que alguien está pidiendo admitir a todos, admitir. Bien, ¿por qué se dice o cuál es la razón de que existan procedimientos y exista aquí una columna que diga derecho romano tal? Lo que sucede es que lo que vemos nosotros o vamos a entender como el derecho romano que se da en estas épocas, columna de en medio, es a las instituciones que son sustantivas del derecho. Porque has de saber tú, esto como ya llevaron ustedes introducción al derecho 1, estoy seguro que lo saben, existen instituciones sustantivas del derecho y existen también instituciones que son adjetivas. En cuanto a la definición de qué es una institución de la ley o
lo que es una institución del derecho, ya ustedes no tienen dudas porque saben, eso ya lo vimos, se los repasé yo el otro día, dijimos que son las instituciones del derecho, conceptos jurídicos de carácter permanente que se desarrollan, que se originan, se desarrollan por leyes especializadas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia si ambas son instituciones? Hay instituciones sustantivas y hay instituciones adjetivas. Lo que sucede es que las instituciones sustantivas del derecho, tanto si hablamos del derecho romano, del derecho antiguo, este que vamos nosotros a estudiar aquí, como si hablamos en tiempos modernos de nuestro derecho, vamos a descubrir que efectivamente existen instituciones sustantivas del derecho. ¿En dónde se ubican todas esas instituciones sustantivas de las que hablamos y a las que se refieren estas épocas del derecho romano? ¿Qué tipo de normas piensan ustedes, consideran ustedes que son esas? ¿En dónde se representan? ¿Cuáles son las instituciones sustantivas del derecho? Es importante que nosotros sepamos eso porque si no, no. Es decir, las personas, si no se enteran, entonces podríamos, es desperdiciar palabras. Tenemos que saber qué son las instituciones para que estemos a lo mismo todos. ¿Qué es una institución del derecho? Ya lo sabemos, pero ¿cuáles serían las instituciones sustantivas? Las de orden público. Bueno, todo el derecho es de orden público, porque a él se deben someter todos los ciudadanos. Recuerden ustedes que el derecho es sinónimo de decir la ley. Y la ley tiene una característica muy especial, Alfonso, que es la generalidad. Y por lo tanto, el que tiene el poder imperio es el que lo dicta, el que lo impone, es el Estado. Pero las instituciones sustantivas del derecho, yo por cierto le felicito a Alfonso por participar, le felicito, es, no sabe usted cuán grata e importante es su participación. Dígame, ¿quién tiene levantada la mano? Es el señor Don Edwin. Sí, licenciado, buenas tardes. El derecho sustantivo, por decirlo así, es el derecho propiamente que está investido por el Estado hacia las personas. El derecho a la vida es un derecho sustantivo. El derecho a la familia, el derecho a la propiedad. Pero las adjetivas o las procedimentales, como queremos llamarle, son las que nos dan el camino para poder hacer valer algún derecho. Entonces, yo creo que las instituciones sustantivas están hablando actualmente en nuestras leyes. El Código Civil establece varias instituciones: el nacimiento, el fallecimiento, el matrimonio, etcétera. Y el Código Procesal Civil y Mercantil es la norma adjetiva que nos va a dar el camino para que un juez declare nulidad absoluta en un negocio jurídico, por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien, por ejemplo, está bien. Muchas gracias, es muy rica su contribución, ha enriquecido la clase, y a eso es a lo que me refiero. Usted tiene perfectamente la noción de lo que es. Como ha dicho Edwin, mis estimados amigos y amigas, esas son las instituciones adjetivas, las que determinan, las que establecen el derecho en la norma jurídica. Se establece el derecho, en qué consiste y las condiciones en que se da. Ese es el derecho sustantivo. La ley determina ahí en la norma jurídica el derecho de las personas en forma general, ¿verdad? Pero como dijo muy bien Edwin, hay instituciones adjetivas o procesales y esas instituciones son las que establecen la forma en que ha de aplicarse el derecho sustantivo.
como también apuntó el señor Edwin Sánchez, es el apellido de aquel, existe en nuestro ordenamiento jurídico la figura, nosotros le llamamos códigos, porque efectivamente es una compilación de normas establecidas en un solo documento, ¿verdad? Que nosotros lo vemos con forma de libro y tal, es en código. Y existe el Código Civil, el Decreto Ley 106, que contiene todas las instituciones sustantivas de nuestro ordenamiento jurídico. Así es, ahí está declarada muy bien, como lo apuntó también Edwin, cada una de las instituciones que regulan a los particulares y a todas las personas en el estado de Guatemala. Empieza a determinar quién es la persona, la personalidad, la capacidad, todas esas que son personas jurídicas, que son, bueno, el derecho de sucesión, los elementos todos de las personas, el nombre, la propiedad, etcétera. Eh, muy bien, esas son todas instituciones sustantivas, pero como dice Edwin, entonces hay instituciones también procesales. Y esas instituciones procesales, que también se les dice derechos adjetivo, es el que contiene las normas que regulan los diferentes procesos de aplicación de la norma sustantiva. No son inventos del jurista guatemalteco, ni siquiera de los juristas del siglo XX o del siglo XIX, del siglo XVIII. Eso lo ordenaron así los antiguos romanos, ya en su cultura jurídica. Ellos tuvieron, como lo estamos viendo aquí, instituciones sustantivas y también instituciones procesales. Explicado, definido eso, ya sabemos de qué vamos a hablar. Entonces les vuelvo a compartir, porque creo que ahora de tanto tocar botones me volví a desconectar de sus pantallas, pero compartamos, aquí está lo que veníamos hablando. Entonces, claro, tenemos las instituciones del derecho que sustantivas y su correspondiente procedimiento. En el caso de la época arcaica, vemos que el procedimiento fue denominado el de las acciones de la ley. Les decía yo que eso fue por la ley de las 12 tablas, que así se abrevió porque a la gente se le hizo más fácil decirle procedimiento de las acciones de la ley, en alusión a la ley de las 12 tablas. Y luego hubo otras personas más haraganes todavía para definirlo en los escritos, que solamente le pusieron procedimiento de las acciones. Pero realmente el nombre completo era procedimiento de las acciones de la ley de las 12 tablas, muy largo. Entonces, procedimiento de las acciones le vamos a llamar. Luego, así en la época clásica, surge el procedimiento por fórmula, porque lo que se llenaban eran unas formas, unos formularios efectivamente, en los que se llenaban, vamos a decir, una especie, nosotros lo podemos relacionar muy bien con las casillas que uno llena en los formatos que te presentan ahora en las páginas de internet y para cualquier requerimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? ¿Un formulario? Pues los romanos también hubo en su época clásica un devenir de necesidades que aconsejó la creación de un procedimiento por fórmulas. Y de ahí que el procedimiento fuera denominado así, formulario. Posteriormente, en la época posclásica, que el príncipe hace acopio de todas las facultades del poder y entre ellas, por supuesto, está el judicial, llega a ser el considerado el príncipe, el que nosotros conoceríamos después como emperador o tal. Príncipe le llaman los libros de derecho romano. Él llega a ser el máximo y único sujeto que ejerce la jurisdicción. Y entonces delega la jurisdicción el príncipe, pero él es el titular de la jurisdicción y la delega creando funcionarios judiciales. Y entonces eso ya da lugar
a este nuevo procedimiento cognitorio por el medio del cual se podían los jueces, porque ahí surge ya una figura de juez que es funcionario público, pero es hasta en la época posclásica. Así íbamos nosotros ya agotando que en la época arcaica del derecho romano, aquí fue en donde nos quedamos, llegó con la época clásica, perdón, con la época arcaica, el derecho escrito, porque efectivamente es hasta en el año 450, me recuerdo que esto lo platicamos ahí en la clase, 450, pero antes de Cristo, cuando surge el primer antecedente de una norma escrita y que se materializa en esto que es la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es dictada por este colegio, un órgano entonces de 10 magistrados, como eran 10 magistrados, por eso su nombre como colegio era de Chembiri, y así ellos promulgan, luego que habían pasado ya 300 años desde la fundación de Roma, el primer antecedente de un derecho escrito, de un derecho formal. Recordar que el derecho formal es el derecho escrito. Y va a terminar en el año 130, en la época arcaica. No es que del día a la noche, de la noche al día, como quieran, cambien los procedimientos, es decir, llega hasta el año 130 y al terminarse el 130, en el 131 ya estaba el procedimiento formulario. Fue un proceso de más de 100 años para que lograra cambiarse, pero sí es verdad que cuando surge el procedimiento formulario y se va instituyendo y se van instituyendo los procesos por fórmulas, también va variando la sustancia de las leyes mismas hasta que llega a darse una nueva época del derecho romano. Pero para mientras, durante la época arcaica, ¿qué fue lo que hubo? La interpretación también de los juristas. Los juristas o jurisprudentes, nosotros hemos visto que fueron los que desde la fundación de Roma llega entonces lo que acabamos de hablar, que se emite la ley de las 12 tablas. Muy bien, pues que se emita. La ley de las 12 tablas, una vez que se emitió, nunca dejó de tener vigencia. Siempre, hasta que se desapareció Roma, la ley de las 12 tablas estuvo vigente. Pero lo que cambiaron fueron los procedimientos. Ahora es verdad. Fíjate que dijimos que en el año 450 antes de Cristo surge la ley de las 12 tablas, pero el hecho que haya sido promulgada no hizo que que terminara la función de los juristas. Los particulares, los jurisprudentes, siguieron haciendo doctrina, siguieron haciendo su trabajo, resolviendo conflictos entre particulares con su doctrina racional, aunque incorporaban muchas veces acciones que veían ellos que estaban en las leyes, pero quiere decir que no porque existiera ya la ley de las 12 tablas, iba a dejar de existir la labor de los jurisprudentes. Es más, va a pasar toda la época arcaica y los jurisprudentes siguen con su elaboración del ius, que eso era lo que en su conjunto hizo la doctrina, esta doctrina racional de los jurisprudentes. Todo esto, aunque se siguiera haciendo, se ventiló a través del procedimiento que ya les he dicho yo que se llama el de las acciones de la ley, porque es durante la época arcaica. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a dar a admitir a alguien que está por aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Desde el punto de vista político, la transición de la monarquía, porque había monarquía, hacia la república,
es la que se va dando y nos va a... se está desarrollando en el cambio ese cuando está la ley de las 12 tablas. Y durante la época arcaica vamos a ver que hay una correspondencia después, para más claridad se los pongo así, porque entre las épocas del derecho romano y las etapas del desarrollo político de la civilización romana, hay una coexistencia que nosotros podemos ver así. Por ejemplo, la época del derecho romano arcaica a la que nos venimos refiriendo, se da durante qué etapa política, durante la monarquía y hasta inicios de la república. La época clásica del derecho romano se da durante toda la etapa política denominada la república en Roma. Y la época del derecho romano posclásica tiene lugar durante el imperio. El imperio de Roma también es llamado el Principado. Hay libros que catalogan en Alto Principado y Bajo Principado según los años en que se haya dado, pero nosotros no nos vamos a hacer problemas, vamos a poner imperio o principado y ya, para la época posclásica. ¿Alguien quería preguntar algo? Si no, seguimos adelante. Por favor. Licenciada, solo con una pregunta, es que estaba leyendo ahí, pero yo tengo dudas sobre una palabra Ujú. que dice, la palabra estaba en la diapositiva anterior, dice genitorio. Cognitorio, ¿no será? Ah, sí, perdón, cognitorio. ¿En dónde lo viste tú? En el procedimiento cognitorio. En la diapositiva. Ah, estaba en las tablas, dices tú. Ajá. Bueno, lo que pasa con el procedimiento cognitorio es que engloba una cuestión que se llama, ¿en dónde lo viste tú? Te lo voy a explicar por qué. Está en la primer diapositiva. Vamos a ver, mejor así. Está aquí, Ese mero. cognitorio, porque es el procedimiento de la época, el procedimiento que corresponde al derecho romano que se da durante el imperio, el derecho posclásico. Su procedimiento es cognitorio porque los jueces se establece en el derecho que la prueba que se presenta, como eso viene de cognición, que los jueces puedan conocer todo lo relativo a la prueba, muy bien, pero no solamente aquello que les presenten las partes, sino que el juez mismo puede allegarse prueba, puede el juez solicitar pruebas que ni siquiera han sido ofrecidas por las partes para tratar de determinar el hecho o quién tiene la razón. Ese procedimiento cognitorio viene de eso, de la cognición que hace el juez de las pruebas, para precisamente los procesos que se dan son de conocimiento. Y para conocer es necesario que se conozcan pruebas, pero digamos aquí cognitorio se refiere al método que tiene ese derecho o los jueces en ese periodo de la época del derecho que se denominó así, cognitorio, porque el juez no se limita a las pruebas que ofrezcan las partes, sino que tiene la libertad de exigirles a las partes que le presenten tal prueba o él ir a investigar. Entonces por eso se llama así, cognitorio. ¿Estamos?
Sí, licenciado, muchas gracias. Soy muy amable. Muy bien. Y después ya estaríamos llegando a la época posclásica del derecho romano, que les digo yo es agotarse la época, perdón, la época clásica me toca porque posclásica no hemos llegado. La época clásica es esta, que comienza al agotarse la época arcaica y entonces se da este nuevo procedimiento denominado formulario y ya ves tú que todavía existe la labor de los jurisprudentes, que son todos aquellos que han sido llamados a que resuelvan los problemas. Pero te recuerdo que estos juristas también son los jurisprudentes, pero también pues se les denominan así porque, para no poner el gran nombre, pero eran los mismos. Y su labor es precisamente la doctrina racional, también llamada jurisprudencia. No terminan, pero especialmente en la época clásica existe mucha creación de instituciones del derecho y tanto que hay instituciones procesales que también evolucionan. Así es que evoluciona el procedimiento de las acciones a el procedimiento formulario. Se va a llevar más o menos una cosa así como unos 100 años en que se ajusten, pero así se hace el cambio. Y lo que me interesa hacer un recuerdo aquí acerca de las características de estos juristas o jurisprudentes es que ellos no son los jueces, ellos solo son juristas o jurisprudentes muy sabios para poder determinar qué era lo justo y lo injusto, pero son particulares tú, no son funcionarios públicos, son particulares. Y por eso es que aquí lees tú que son independientes del poder político y se supone que como eran independientes de todo poder, tanto político como cualquier presión de funcionario del Estado, eran muy objetivos porque se sabía que ellos eran por eso solicitados. Pero estamos entonces en que eran particulares que siguieron durante la época clásica todavía creando la doctrina o jurisprudencia y van a desaparecer los jurisprudentes y su labor de doctrina independiente hasta la época posclásica. ¿Por qué? Porque en esta época posclásica es en donde ya prevalece el procedimiento por el que me preguntaba la compañera. Ese procedimiento cognitorio ya está a cargo de funcionarios públicos a los que se les da el nombre, la denominación de funcionarios judiciales y dentro de esos están pues algunas denominaciones muy especiales según el lugar o la materia que les tocara juzgar a estos funcionarios judiciales. Pero el mayor de todos, aquel que era el titular de la jurisdicción, es el príncipe. Y este príncipe es el que crea todos estos nuevos funcionarios. Y así hay ya funcionarios que juzguen y emitan su sentencia, pero no pasa con carácter de cosa. Bueno, tiene carácter eso de sentencia, pero ya se crea una revisión. Es lógico. ¿Por qué? Porque hay alguien superior, que es el príncipe. Y entonces se puede apelar a la Cancillería Imperial para saber si el fallo que dio un funcionario judicial X pasa o no pasa con carácter de cosa juzgada. Así que cuando surge en la época posclásica este nuevo procedimiento cognitorio, se termina la jurisprudencia de los jurisprudentes porque ya no hay particulares metidos en la resolución de casos, solamente funcionarios judiciales. Y de ahí tira ya todas las características del derecho romano a lo que nosotros conocemos en el mundo latino, en donde quienes determinan cuál es el derecho de las partes, quienes declaran el derecho
de una persona en juicio es un funcionario judicial, es una persona que se denomina juez o magistrado. Desde ahí se separa definitivamente del derecho de los precedentes y sobre todo de los procedimientos estos que en donde se utilizaban particulares. Así que, como ves bien, en la época posclásica, el derecho ya se concibe principalmente como expresión de la voluntad del emperador. Ahora, pues eso es lo que pasa cuando el poder está concentrado en un solo sujeto, ese manda todo, como pasa en algunos países todavía. Eso sabemos bien nosotros. Que vamos a ver a alguien que me quería preguntar algo a buenas horas, pero por si todavía anda por ahí, yo creo que ya no. Hemos terminado entonces con esta situación. Vamos a pasar a una nueva diapositiva que estoy buscando aquí. Permítanme, les comparto de nuevo mi pantalla. Lick, perdone. Sí. Fíjese que yo tengo una pregunta sobre las épocas. Usted nos indicaba que en la monarquía quien reinaba, valga la redundancia, pues es el rey, y en el imperio es el emperador. En las dos épocas, el poder está en una persona. ¿Cuál sería la diferencia? Ah, bueno, pero fíjate tú, tenés razón porque lo que sucede es que en la monarquía, la explicación que yo te podría dar al respecto de eso, pero es una pregunta muy, muy buena. Fíjate que aunque el poder está concentrado de todas maneras en el caso de los monarcas, de que había rey, lo que sucede son dos cosas. Por un lado, que ese sí se asiste de algún tipo de autoridades a las que se les delega, les reconoce un hacer político, y como pasa con el caso de los magistrados que pudieron elaborar la ley de las 12 tablas. Y por otro lado, que tenían sus funcionarios todavía ubicados por magistraturas, que es un poquito diferente a lo que sucede en la época del emperador, en que ya no tiene él, ya no hay quien más haga, porque en él se concentra todo el poder político, judicial, en todo orden que emana, toda orden, toda ley emana de él también. Y de eso nos vamos a dar cuenta nosotros ahorita que, fíjese, pero es muy buena su pregunta, Cristi. Yo creo que solo eso le podría decir García de ser su apellido, ¿verdad? Así Pero, es. pero muy buena su pregunta. Yo lo que veo es que la diferencia básicamente está en la dimensión del poder que tenía el emperador, porque todavía el monarca, cuando había rey, pues todavía tenían los cónsules, porque estaba dividido en magistraturas. Había un cónsul que era el pretor y habían otros cónsules menores, y estos magistrados que se encargaban de hacer las leyes. Con el emperador ya todo cambia porque efectivamente su oficina imperial es la que emite todo, es la titular de la jurisdicción y es quien manda. Pero permitime, ahorita vamos a pasar a otra a otro tema, digamos, que es el que tiene un poquito de relación con el desarrollo de las instituciones políticas, pero sobre todo estas jurídicas. Te voy a comparto. Qué raro. Licenciado, buenas tardes, perdón, tenía una duda. ¿Cómo no? Dígame. Vamos a ver, en la época clásica, en el procedimiento formulario, usted nos compartió que el procedimiento era por fórmula, pero un ejemplo de este tipo de procedimiento. Ay, bueno, mira, eso sí te lo voy a tener que dar en su oportunidad porque es ese ejemplo que tú decís, yo sí lo tengo. Pero si yo lo doy ahorita, nos lleva prácticamente la clase.
y sería otro tema, es otro tema. Pero el procedimiento por fórmula, para no dejarte así como, porque la pregunta también es muy buena, yo les felicito por las inquietudes y uno está precisamente para tratar de evacuar esas inquietudes que surgen. Lo que surge con el procedimiento con fórmula es que se va Échale agua de una vez. Agua. desarrollando a partir de las necesidades que tienen los Para que usuarios. de una vez. Permítanme un segundito, jóvenes. Ahí está. No, sí. Fíjense que lo que sucede con el procedimiento formulario es que los encargados de la jurisdicción en Roma, que eran desde la monarquía y durante la república, unos magistrados llamados pretores, tenían un tipo de poder que se llamaba imperial. No es que ellos fueran emperadores, pero tenían un poder porque tenían poder imperio. Entonces, ellos, fundados en ese poder, podían autorizar un juicio que se llamara imperial. Y así saltarse el procedimiento de las acciones de la ley. Lo que sucedió fue que vieron en un momento determinado que era más fácil utilizar ese tipo de recurso que estar llevando todo el procedimiento de las acciones muy formalista que existía. Entonces, estos procedimientos que eran juicios originalmente llamados imperiales, se basaron en que podía el pretor autorizar que las partes ubicaran, por ejemplo, a quién iban a elegir como el jurisprudente o el que iba a tener las funciones de juez, pero que no era el pretor, porque el pretor no era juez. Eran los jurisprudentes que juzgaban, poder colocar qué tipo de reclamación era, en cuanto tiempo, las características de... Había una situación también que como estaban divididos en 2 etapas, el juicio de una vez se reclamaba y ahí con atestiguamiento de los testigos se cerraba una plica y ya de una vez se le daba para que pasara al jurisprudente del pretor, era el que autorizaba que se abriera el juicio y se lo pasaban al jurisprudente para que determinara. Así que se dieron cuenta que como no habían papeles como para decir vamos a hacer un formulario que estén ahí los formularios listos, ellos lo apuntaban en unas tablillas, la cerraban en una plica y se lo pasaban. Esa cognición de la causa la hacía el magistrado pretor en una primera etapa, hacía todos esos requisitos y ya lo pasaba al jurisprudente. Eso economizó mucho tiempo porque el procedimiento de las acciones era más tardado. Así que por eso se llamó formulario. Pero vas a ver tú que en tu pregunta abarca casi todo la explicación de ese tema. Entonces, vamos a seguir con lo que hoy nos ocupa, permítame, ahorita les pongo las fuentes del derecho romano, porque ahorita ya vimos las épocas, pues vamos a ver ahora cuáles fueron las fuentes del derecho romano. Y ahí vamos después a ir aclarando cuáles se van a dar cuenta. Yo les decía a mis alumnos, siempre les participo que esto del derecho romano puede ser algo muy aburrido o puede ser algo tal vez no divertido, pero por lo menos no se aburre uno tú. Sin embargo, tiene que tener uno, no sé por qué me salen 2 de estas, pero ¿se ve la pantalla? Sí, licenciado. Sí. Entonces aquí dice principales fuentes, fíjate que dice fuentes principales del derecho romano. No es que diga la fuente, solo haya una fuente, sino que fuentes principales. Entonces, fíjate tú, existe
el derecho romano antiguo. ¿Cuál era ese derecho romano antiguo? Es el mismo derecho romano, pero se considera que finaliza ahí por el año 530, es decir, unos 80 años después de que ha sido, vamos a ver, aquí hay que decir 530, pero hace falta ver si es antes de Cristo o después de Cristo, ¿va? Pero yo, por el que ya está Justiniano, entonces hay Antes. que inferir que es de nuestra era, porque es 530, cuando ya está la compilación de Justiniano. Ahora, el derecho romano ya había dejado de ser vigente en Occidente. ¿Se acuerdan que platicamos allá en la clase que los romanos han tenido la clase esclavista romana tuvo sus líos y se dividió en Imperio Romano de Oriente y de Occidente, pero ahí en Occidente, con capital en Roma, ¿eh? Había dejado el derecho romano de ser vigente porque en 476 y años anteriores ya había sido objeto de una invasión. Sin embargo, sobrevivió porque se mezcló con el derecho germánico, pero es lo que ha sucedido en 476. Ahora, en la parte oriental del imperio, en donde se acuerdan que Roma tuvo un imperio en Oriente con capital en Constantinopla, surgió la compilación de este emperador cuyo nombre es Justiniano. Y entonces esta compilación que nosotros vamos a ver que tiene su nombre, que es, a él hace varias obras, pero lo vamos a ver adelantito, esta es solo la introducción, se mantiene vigente en todo el Oriente, ¿eh? Y subsiste el derecho romano porque, ¿por qué subsiste? Porque se mezcló con la cultura de los griegos, ¿eh? Y así llegó hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Esto es solo como una explicación, es como una introducción a lo que vamos a ver a continuación. Porque fíjate que este Justiniano fue importante para la ciencia que nosotros estudiamos. ¿Por qué? Porque la obra de este emperador, de Justiniano, constituye de las principales, no la única, pero las principales fuentes del derecho romano. Fíjate, por un lado, la doctrina de los juristas que platicamos nosotros, que elaboraron ellos por medio de todos sus fallos, fíjate que las documentaban, es decir, que las apuntaban en libros que llegaron ellos a tener ahí, pero que quedaron dispersos. Todos esos libros que contenían la doctrina racional que elaboraron los juristas durante siglos, fueron recogidos, lo que fueron documentados, fueron compilados a través de una obra que mandó a hacer Justiniano. Los reunió, pues, hizo acopio de toda esa obra de siglos y de siglos, y entonces ya surge el digesto. Esa es una de las obras principales de Justiniano. Ese digesto que contiene entonces toda la doctrina de los juristas que hicieron, ya hemos platicado que ellos desde la monarquía, cuando no había derecho escrito, a pura doctrina racional, determinaron la justicia, el ius. Y siguieron durante la época clásica también determinando justicia, haciendo su jurisprudencia, y es hasta que desaparece, hasta que llega el Principado, es decir, la época del Imperio, en que ya no se utilizan juristas porque desaparecen. Vienen los funcionarios judiciales después. Pero
si yo les pregunto en un examen, ¿qué es el digesto o qué contiene el digesto? Ustedes me contestan toda la doctrina que elaboraron los juristas o los jurisprudentes, toda la doctrina racional que elaboraron, sería más exacto, ¿verdad? Pero ya ves que esa es una obra, el digesto de Justiniano, eso es lo que contiene. Y por eso es una fuente del derecho romano. ¿Eh? Dicen el digesto de Justiniano, pero realmente lo que contiene es la recopilación de toda la doctrina que elaboraron los juristas. Bien apuntado eso, podemos pasar a otra situación. Vamos a ver, porque como él ordena hacer esta cuestión, esta obra del digesto que fue publicada en 533, entonces el mismo emperador, es decir, Justiniano, manda hacer una colección, fíjate, de las leyes que dice dictadas por los emperadores que le precedieron, es decir, todos los que fueron antes de él, y también que se colecten las leyes que él mismo había dictado. ¿Qué son estas que dice aquí? Las leyes. Ah, claro, porque los emperadores, ya cuando eran emperadores, como tenían el poder de legislar, ya había desaparecido el Senado de la República, ya no habían, en la época de la monarquía, ya ves que a través de sus magistrados dictaron la ley de las 12 tablas, pero ya en la República no se pudo dictar leyes por alguna autoridad que no fuera el Senado. Y luego, ahora sí, durante el imperio, ¿quiénes son los que dictan las leyes? Los emperadores. Y cada cosa que dictaban, bueno, cada eh, rescripto, así le llamaban, imperial, era una ley. Y quedaron ahí dispersas. Pues inteligentemente Justiniano manda a hacer esa colección de todas las leyes dictadas por los emperadores precedentes y todas las que él hizo, y entonces surge otra obra. ¿Cuál es esta nueva obra? Se le conoce como el Código de Justiniano o Codex Justiniani. A Código de Justiniano le decimos nosotros. Es diferente. No confundir con el digesto, porque el digesto tiene la compilación, pero ¿de qué dijimos? De toda la doctrina racional, de toda la jurisprudencia, de toda la obra de los jurisprudentes, ¿se acuerdan? Pero esta obra, el Código de Justiniano, ¿qué contiene? Las leyes dictadas por los emperadores, incluso las de Justiniano mismo. Yo creo que ahí no hay dudas. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Código de Justiniano? Si quieres tú, pues Codex, nada más Codex o Codex Justiniani. Código de Justiniano le vamos a llamar en español nosotros. Pero ¿qué más pasa? Este mismo emperador, Justiniano, como era tan listo, fíjate que se ha dado cuenta ya cuando ve que no hay, se dio cuenta que de lo que nosotros estudiamos ahorita, que mucho tiempo en Roma solo jurisprudentes, personas muy sabias en lo justo, en no sé qué, pero no había quien, bueno, el vasto imperio aquel también ameritaba que hubiese gente que estudiara leyes. Y entonces él manda a elaborar un libro para la enseñanza del derecho. Él lo manda a elaborar, pero dice, también elaboró un libro elemental para la enseñanza del derecho, pero esto es algo así como fusilado, tú como copiado, porque lo que pasa es que había un libro que promulgado años antes, porque esto ya de Justiniano te das cuenta que es por ahí por 500 y feria después de Cristo, pero ya había un libro de un jurista romano llamado Gallo, Gallo, pero con Y, así se llama, con Y, ¿verdad? No gallo como la bebida aquella, sino Gallo con Y, ese es el nombre de ese jurista, que tenía un libro para la enseñanza del derecho.
que se llamaba Las Instituciones. Así que como este emperador Justiniano también dijo, pues voy a elaborar yo un libro para la enseñanza del derecho en Roma, y como Roma Occidental está muy lejos y todo eso, pues yo le voy a poner también Las Instituciones. Solo que para diferenciarlo de las instituciones que había creado el jurista Gallo para el estudio del derecho en universidades ya ¿qué fue lo que hizo él? Le puso Las Instituciones, pero de Justiniano. Entonces así es conocido este tercer libro. Fíjate, están toda la doctrina racional compilada de los jurisprudentes en el, ¿cómo dijimos que se llamaba el primer libro? Codex. Digesto, muy bien, Digesto. Y luego está el segundo libro que contiene todas las leyes de los emperadores. Códex. El Códex. Códex. El Código Justiniano, Códex, muy bien. ¿Y este qué es? Contiene, pues, para la enseñanza del derecho, pues, las instituciones, pero este se llama Instituciones de Justiniano, porque él la manda a hacer, pero está basado, le robó la idea, por así decirlo, al jurista Gallo, que había promulgado ya un libro llamado Instituciones. Pero muy listo, hay que darle su crédito al Justiniano este. Ahora bien, estos tres libros, mira tú, entonces vamos a decir que estos tres libros, el Digesto, más el Código de Justiniano, más las instituciones de Justiniano, ¿qué nos van a dar? Vamos a decir que estas son, fíjate, las fuentes principales, poner mucha atención, no las únicas para el conocimiento del derecho romano. ¿Qué son estas entonces? Digesto, Código de Justiniano y Justiniani instituciones, las fuentes principales, pero no las únicas. Porque la doctrina, por cierto, los estudiosos de la romanística hicieron su doctrina y así ordenaron una clasificación diferente para estudiar derecho romano. Por eso se dice que no son las únicas. Pero así es fácil de entender la cosa, ¿no les parece? Ahora veamos, fíjate tú en esto. Son 3 libros, pero va a pasar algo interesante. En la Edad Media, ya en la Edad Media, se dice que se complementó esas compilaciones, esas 3 obras de Justiniano que hemos mencionado, se complementa con una colección de leyes imperiales, es decir, que habían sido dictadas por emperadores. Pero esta colección de leyes de los emperadores o imperiales, no, por alguna razón, no quedaron contenidas en el Códex. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como, fíjate que lo que sucede es que en la Edad Media encuentran esas leyes, unos rollos ahí, y dicen, pues estas leyes no están en el Códex. Y no que las había mandado a compilar todas las leyes imperiales de Justiniano, sí, pero estas no. Entonces a esta colección que encontraron en la Edad Media, como esta ya la encuentran en la Edad Media, le pusieron las novelas de nuevo, de novelas. Y entonces se añadió como un cuarto libro. Eso es lo interesante, fíjate. Porque entonces estas leyes nuevas, que se comprende que eran nuevas para la Edad Media, porque las otras ya eran de Roma de antes, pero estas eran nuevas porque las encontraron hasta en la Edad Media. Y entonces sí, pasa lo siguiente, como en la Edad Media, ya se puede decir cuando se inicia la romanística que existe el Digesto, que es de Justiniano, el Códex o el Código de Justiniano, las instituciones de Justiniano, que ya llevamos 3 libritos, y ahora las novelas o las leyes nuevas que encontraron, ¿en dónde? En la Edad Media. ¿Qué va a pasar, mis estimados amigos? Que
estas leyes, estos 4 libros en su conjunto, ¿qué forman? Forman esta cuestión, el cuerpo de derechos civiles. El cuerpo de derechos civiles, porque, o más conocido como Corpus Juris Civilis. ¿Por qué? Porque, ¿por qué le pusieron? Todo esto hubiera podido quedar en la Edad Media, como es la Edad Media, como cuerpo de derechos. El cuerpo de derechos o un código de derechos, no sé. Pero hubo necesidad de ponerle apellido, civiles, es el apellido que le va, cuerpo de derechos civiles. ¿Por qué? Porque como es la Edad Media, recordaos que en la Edad Media, en Europa, ¿qué había? Había otro fuero, que era el de la iglesia, el fuero de la iglesia católica, que era la única iglesia que había además. Aquí no sé qué le pasa a esto que no me da el play. Permitirme, ahí está. Y entonces ya queda así, ¿verdad? Los derechos, el Corpus Juris Civilis, para diferenciarlo del cuerpo de derechos canónico, que era el derecho de la iglesia, pues, porque ellos tenían su propio fuero, que era el Corpus Juris, igual que este Corpus Juris, solo que este de la iglesia era el Corpus Juris Canonici. Y ahí, a través de eso, ellos juzgaban, pero ahora ya en la Edad Media tenían su Corpus Juris. Y hasta aquí nos quedamos de la clase 2. Muy bien, creo que estamos más o menos en... Ay, permítanme un segundito, ahorita les... Ay, Dios, ¿cómo hago? Aquí estamos. Bueno, qué bien que todavía no nos hemos despedido, pero de tanta tocadera de botones. Preguntas, no sé en qué orden, pero creo que primero fue don Eric, ¿verdad? No sé. ¿Quién fue el que pidió la pregunta? Por favor, formulen sus preguntas, no tengan pena. Lick, una consulta. Ujú. Usted mencionó el derecho canónico. ¿Vamos a utilizar el libro o algo por el estilo o podríamos utilizar alguna parte para entender esta situación? Pues fíjate, como el derecho canónico nosotros no lo vamos a ver porque ese en realidad no nos importa. A nosotros lo único que nos importa es el derecho romano. Ahora, de libros, hay toda una bibliografía en la parte final ahí yo creo que se puede imprimir de la página oficial de la facultad, están todos los programas de estudios y atrás están todos los libros que tú te puedes agenciar para el estudio pero yo no, pues yo me baso en mi libro y en lo que yo publico, que son estas mis clases, y ya ves que las documento. Entonces, mira, ustedes son libres de leer sobre los temas, pero lo que vamos a evaluar nosotros es sobre la exposición de las clases, porque si no, yo, ¿qué les podría decir? No, faltaría la legalidad. Yo tengo la obligación de evaluar lo que les comparto en las clases. ¿Quién más? Si no, nos Lick, quedamos. buenas noches. Sí, por favor. Mi pregunta es algo relacionado al que el compañero anterior le mencionó. ¿Usted nos va a compartir las presentaciones? Es que ya se las estoy compartiendo. No, pero yo le digo, ¿usted las va a mandar a clase? No, tú, no las voy a mandar, les voy a decir por qué. Porque yo se las comparto como si fuera mi pizarrón. Para mí sería darle un clic y enviárselas. Pero la consecuencia es que ya la gente no se conecta, tú. Si yo conozco a mi gente, entonces ya no asisten a clases porque dicen, como él manda las diapositivas, entonces con esto. Y la situación es que aprendan, porque de otra manera, ya ves que, por ejemplo, con el concepto del derecho romano, ahí estaba la diapositiva, mi concepto de derecho romano, pero yo se los expliqué.
Y creo que así sí se entendió la cuestión. Entonces, miren, mi obligación es poderles transmitir el conocimiento y utilizar las herramientas, el pizarrón, estas cosas, las diapositivas, y ustedes son libres de grabar las clases, de apuntar, que esa es la obligación de los estudiantes, y después leerlas. Pero vamos a ver de qué otra manera nos podemos ir apoyando, don. No veo yo aquí porque no tengo mis lentes. Douglas, creo que es tu nombre. Así es, yo porque por motivos de trabajo la semana pasada no pude asistir, pero ya estoy integrado, entonces voy a estarle tomando captura a las diapositivas que usted presente. ¿Cómo no? Siéntanse en toda su libertad. Miren, allá en la universidad, cuando digo allá en la universidad, en nuestra universidad existe ese celo del factor profesor por no compartir sus cosas, pero yo no es que tenga alguna envidia de no compartirles. Yo he visto, me consta personalmente que hay compañeros profesores que prohíben tomar fotos, que no les gustan que graben, que no les gusta, bueno, un montón de cosas. Yo no quisiera decir que soy mejor que alguno de ellos, pero soy diferente. Yo les doy la amplitud de que ustedes graben lo que quieran, tomen fotos, pero sobre todo yo en mis tiempos, como no estaban todos esos recursos, que era lo que uno hacía humildemente en su cuadernito, uno apuntaba. Y así uno escribía y apuntaba casi todo lo que los profesores decían. Y yo sé que algunos de ustedes tendrán el testimonio de algunos de sus padres o ustedes mismos que asistiendo a su clase, casi de lo que asisten, de lo que escuchan, de lo que ven, se nutren y pueden salir bien librados de sus exámenes. Pero la clave es asistir y aprender y a ver, aunque esta clase yo creo que estuvo facilita, pero vamos a ver cómo nos apoyamos entre todos. Yo estoy aquí viendo un reloj y es la hora de despedirnos. Les mando un saludo cordial. Nuestra próxima clase, según mi programa, sería hasta el jueves. Va a ser entonces que les salude de nuevo. Un saludo para todos, para todas. Que descansen y éxitos. Con permiso. Gracias, licenciado.